Con la mirada fija en mí, con esos ojos inyectados en sangre, empapados del tequila que había bebido, me soltó la frase que selló mi destino: hoy vas a trabajar de verdad. Fue en ese instante, en la penumbra de ese bar mugriento, perdido en el corazón del centro de la Ciudad de México, que mi niñez se esfumó para siempre. Hola, mis amados. Soy la abuela Ana, y con mis 72 años a cuestas, les traigo una historia que he guardado celosamente en mi corazón por mucho tiempo. Hoy, con el alma al descubierto, les narraré cómo logré sobrevivir a los horrores que ninguna niña debería experimentar, y cómo transformé ese dolor inmenso en algo que pudiera ser útil y beneficioso para otras personas. Desde la comodidad de mi humilde hogar, ubicado en la colonia Doctores de esta maravillosa Ciudad de México, y contemplando la hermosa vista del atardecer chilango que tanto amo, me encuentro reunida con ustedes. Mis nietos ya son adultos, incluso tengo bisnietos, y todos me insisten en que comparta mi historia para inspirar a otras mujeres. Así que aquí estoy, con una humeante taza de café de olla a mi lado, lista para compartir mi experiencia. Antes de comenzar, me gustaría que dejaran en los comentarios desde donde están viendo este vídeo. Siento una gran curiosidad por saber si tengo nietecitos virtuales que me ven desde todos los rincones de México. Si pudieran dejar un me gusta y suscribirse al canal, eso llenaría de alegría mi corazón de abuela. Ahora vamos a mi historia. Nací en 1953 en la Ciudad de México, una ciudad muy distinta a la que vemos hoy en día. En ese entonces el aire se podía respirar sin que los pulmones ardieran. Los tranvías surcaban la ciudad y el mercado de San Juan era el centro neurálgico donde todos se reunían. Mi padre, Arnaldo, trabajaba como cargador allí, cargando costales y cajas pesadas para las señoras que hacían sus compras. Era un hombre fuerte, con las manos ásperas y un rostro siempre serio. A mi madre, Inés, apenas llegué a conocerla, pues falleció cuando yo solo tenía 3 años, debido a una fiebre que nunca cedía. Dicen que fue tuberculosis, pero en esa época, los pobres no tenían diagnósticos precisos y simplemente se iban consumiendo hasta que ya no podían más. El único recuerdo tangible que conservo de ella es el inconfundible aroma a ruda que solía llevar consigo, y una canción de cuna que entonaba en voz baja para arrullarme hasta el sueño. A veces, en las noches más calladas, aún puedo percibir esa melodía flotando en el aire, como la presencia fantasmal y benévola de alguien que visita mis sueños. Después de su partida, mi padre y yo nos quedamos solos en aquella humilde vecindad del centro, una zona conocida por su humedad. Compartíamos un reducido cuarto que apenas albergaba una estufa de 2 hornillas, una cama donde dormíamos los dos y un viejo baúl donde guardábamos la escasa ropa que poseíamos. Al principio mi padre intentó ser un buen progenitor, me llevaba consigo al trabajo en el mercado, y me sentaba en un cajón junto al puesto de don Juan, el frutero, quien solía darme naranjas cuando mi padre no estaba prestando atención. Pobrecita la niña sin madre, murmuraba la gente creyendo que yo no escuchaba, y luego completaban la frase con un lapidario: y con un padre así. Nunca comprendí del todo el significado de ese así, hasta que fui un poco mayor. El verdadero problema era que mi padre era alcohólico. No bebía ocasionalmente, sino que lo hacía todos los días sin excepción. Por las mañanas solía iniciar su día con un tequila, justificando que era para combatir el frío. Al mediodía otro tequila acompañaba su almuerzo, argumentando que facilitaba la digestión. Al terminar su jornada laboral, ya entrada la tarde, se reunía en las cantinas de la calle República de Argentina, donde consumía 3 o 4 tequilas más antes de regresar a casa. En los días favorables volvía a casa tambaleándose, y se conformaba con cualquier comida que yo hubiera preparado, habiendo aprendido a cocinar a los 6 años, subida a un banquito para alcanzar las ollas, para luego desplomarse en la cama y roncar hasta el día siguiente. Pero en los días aciagos llegaba furioso, rompiendo cosas, gritando que yo era idéntica a mi madre, una carga que solo generaba gastos, y me golpeaba con el cinturón hasta quedar exhausto. Así aprendí a identificar las señales, la forma en que se frotaba la barbilla al enfadarse, la mirada vidriosa que delataba el exceso de alcohol, y el olor intenso a tequila mezclado con sudor.
Cuando sentía que el día se perfilaba sombrío, solía refugiarme en la casa de doña Carmen, la amable vecina de mayor edad que vivía en nuestra humilde vecindad. Ella, con su bondad característica, me permitía esconderme bajo su cama hasta que mi padre, tras la jornada, sucumbía al sueño. Mientras me ofrecía un reconfortante trozo de pan con manteca, doña Carmen me amonestaba con cariño: niña, debes estudiar, es la única forma de escapar de esta vida. Y así, obedeciendo sus palabras, estudiaba con fervor, incluso con un hambre que trascendía la mera necesidad física. En la escuela primaria, a la que asistía obligatoriamente, me convertía en la primera en llegar y la última en marcharme. No era tanto por el amor al estudio, sino porque allí recibía desayuno escolar, disponía de luz eléctrica constante, a diferencia de la inestable electricidad de la vecindad, y sobre todo, porque me mantenía lejos de casa. Mis maestras, atentas a mi esfuerzo, solían comentar: esta niña tiene futuro. La maestra Cecilia, encargada del 4º grado, incluso me regaló un cuaderno nuevo, al notar que el mío, ya desgastado, estaba remendado con cinta adhesiva. El primer regalo que realmente recuerdo haber recibido fue el que me hizo sentir que las cosas podrían cambiar para bien. Mi padre consiguió un empleo mejor como vigilante en una bodega, lo que significó un aumento en nuestros ingresos. Gracias a esto nos mudamos a un apartamento más amplio, aún en el centro de la ciudad, pero con la gran ventaja de tener un baño privado, algo que antes compartíamos con otras 5 familias en la vecindad. Tuve mi propia cama, un lujo que nunca había considerado posible. Fue en esa época, cuando yo tenía alrededor de 10 años, cuando conocí a Canelo, un gato callejero al que adopté en secreto. A mi padre no le gustaban los animales, siempre decía que eran bocas inútiles que alimentar. Pero Canelo era inteligente y sabía esconderse al escuchar los pasos pesados en la escalera. Aquel gato delgado y de pelaje anaranjado fue mi primer verdadero amigo, la primera criatura a la que pude dar afecto y recibirlo sin temor. A veces, cuando mi padre no estaba, conversaba con Canelo como si fuera una persona. Le hablaba sobre mis clases en la escuela, compartiendo mis anhelos de convertirme en maestra, como la querida maestra Cecilia, o incluso en enfermera. Visualizaba una existencia distinta, con una casa impecable, adornada con cortinas estampadas con flores y un pequeño jardín donde nadie me alzaría la voz ni me castigaría por cualquier insignificancia. Algún día nos iremos de aquí, Canelo, le susurraba, mientras le rascaba detrás de la oreja. Algún día tendremos una vida mejor. En ese entonces ignoraba por completo que las circunstancias estaban a punto de deteriorarse de una manera que ni en mis peores pesadillas habría podido concebir. Todo cambió drásticamente en el invierno de 1964, un invierno implacable, de aquellos que cubrían la Ciudad de México con una densa niebla helada, que parecía engullir por completo la ciudad. Mi padre perdió su trabajo en la bodega. Nunca comprendí a ciencia cierta la razón, pero sospecho que estuvo involucrada la bebida o el dinero que faltaba de la caja registradora. Pasamos 2 semanas sin pagar la renta de nuestra habitación y el casero ya había tocado a la puerta en 3 ocasiones, profiriendo amenazas de desalojo. Apenas nos quedaba comida, solo un poco de harina y unas cuantas papas arrugadas y feas. Hasta Canelo, nuestro perro, se había ido, seguramente en busca de algo mejor para comer. Una noche especialmente fría, mi papá llegó a casa distinto. No estaba borracho como casi siempre, pero tenía una mirada extraña, llena de una energía nerviosa que me asustó al instante. «Prepara tus cosas, chamaca», me ordenó mientras me lanzaba una bolsa de papel. «Mañana nos vamos». «¿A dónde, papá?», pregunté desconfiada. Ya nos habían echado de otros lugares, pero normalmente me avisaba en el último momento, no con tanta anticipación. «Conseguí un buen negocio», respondió sonriendo, aunque esa sonrisa no le llegaba a los ojos. «Voy a administrar un lugar por los rumbos de los doctores. Tendremos un cuarto para los 2. Comida en la mesa todos los días. Ya no vas a sufrir más». Algo en esa historia no me convencía. Pero, ¿qué podía hacer yo? Solo tenía 11 años.
Además de mi padre, un hombre de carácter complicado, no tenía a nadie más en el mundo. Y la posibilidad de tener comida asegurada diariamente resultaba demasiado atractiva como para rechazarla. A la mañana siguiente metimos nuestras escasas pertenencias en 2 bolsas y abordamos un camión rumbo a la colonia Doctores, la zona industrial de la Ciudad de México. A medida que nos alejábamos del centro, las calles se volvían más sombrías y sucias, salpicadas de bodegas abandonadas y chimeneas de fábricas que vomitaban humo gris en un cielo ya cubierto de nubes. Nos apeamos en una calle angosta bordeada de casas viejas de 2 pisos, muchas de ellas con las ventanas selladas con tablas o cubiertas por cortinas gruesas y pesadas. No se veía a ningún niño jugando en la calle, solo hombres con rostros cansados entrando y saliendo de las fábricas, y algunas mujeres maquilladas con un labial rojo intenso, que permanecían paradas en las esquinas, a pesar del frío. Mi padre se detuvo frente a una casa grande pintada de un rojo descolorido, coronada por un letrero de madera donde se leía, Pensión Flor de Noche. A pesar de ser de día, las luces estaban encendidas dentro de la casa, y un olor penetrante a perfume barato y humo de cigarro emanaba del interior. «Es aquí», anunció él, abriendo con un empujón la pesada puerta de hierro que crujió lastimosamente. «Nuestro nuevo hogar». En ese instante, frente a aquella casa pintada de rojo, sentí una opresión en el pecho, como si una premonición me advirtiera que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Si hubiera conocido lo que me esperaba, habría huido sin mirar atrás, sin importar a dónde. Pero yo era solo una niña asustada, temblando de frío y con el estómago vacío, siguiendo al único adulto que se suponía debía protegerme, adentrándome en lo que se convertiría en el comienzo de mi propio infierno. Ay, mis queridos que me acompañan en este relato. Es tan difícil revivir estos recuerdos. A veces necesito detenerme, respirar profundamente, tomar un sorbo de café para poder seguir, pero sé que esta historia debe ser contada porque, lamentablemente, hay muchas historias similares ahí afuera. Para las niñas que han sufrido una infancia difícil y necesitan saber que la esperanza existe, que es posible sobrevivir y reconstruir una vida plena, incluso después de las experiencias más dolorosas. No olviden dejar un comentario indicando desde dónde nos ven. Tengo una nieta que vive en Guadalajara y siempre me envía besos por el teléfono. La tecnología es algo maravilloso, ¿no creen? En mis tiempos, una carta tardaba semanas en llegar. Les agradezco por acompañarme hasta aquí. Recuerdo vívidamente el momento en que crucé la puerta roja de la pensión, Flor de Noche. El fuerte olor a perfume barato mezclado con alcohol y humo de cigarrillo me provocó náuseas instantáneamente. Todo parecía estar cubierto por una capa de polvo que bailaba en los rayos de sol que se filtraban por las ranuras de las pesadas cortinas. Las paredes, cubiertas con un papel rojo descolorido, mostraban manchas sospechosas y estaban adornadas con cuadros de mujeres semidesnudas en poses que me hicieron sentir vergüenza. Una mujer imponente con el cabello rubio artificial que contrastaba con sus raíces oscuras y unas uñas largas y afiladas pintadas de un rojo intenso, se acercó a recibirnos. A juzgar por sus facciones, aparentaba unos 40 años, aunque las arrugas profundas y marcadas en su rostro le daban una edad mayor. Vestía una bata de satén brillante de un color indefinido, que caía sobre un camisón corto, a pesar de ser todavía temprano. Un cigarrillo, ya consumido a medias, pendía precariamente de la comisura de sus labios, dejando escapar bocanadas de humo. «Analdo, al fin llegaste», exclamó, depositando un beso sonoro en la mejilla de mi padre. «Y esta debe ser la niña de la que me contaste». Me escudriñó con la mirada, de arriba a abajo, como si me evaluara minuciosamente, como un comprador en un mercado. Sus ojos, con una mirada penetrante, se detuvieron en los míos, luego recorrieron lentamente mi cuerpo. A pesar de mi corta edad, sentí un escalofrío helado recorrer mi columna vertebral. «Un poco delgada», no comentó mientras exhalaba una voluta de humo hacia el techo. «Engordará ahora que va a comer bien», respondió mi padre, dándome unas palmaditas en la espalda, como si me presentara como un cachorro premiado. «¿Dónde están nuestros cuartos, Carmen?». La mujer emitió una risa grave y áspera,
que parecía rasparle la garganta. Tu cuarto está al final del pasillo, cerca de la cocina, el de ella. Bueno, ahora tenemos que ver dónde ubicamos a la niña. La forma en que dijo eso, algo sutil e indefinible, me hizo sentir una punzada de inquietud. Instintivamente abracé la bolsa con mis pocas pertenencias contra el pecho, como si ese montón de ropa usada pudiera brindarme alguna protección. Juntas subimos una escalera de madera que crujía bajo nuestros pies, adentrándonos en el segundo piso. Allí un pasillo angosto conducía a varias puertas cerradas. La tranquilidad era absoluta a esa hora temprana. Con el tiempo supe que la pensión solo cobraba vida después de las 6 de la tarde. Esta será tu cama por el momento, anunció Carmen, abriendo la puerta de una habitación reducida, amueblada con 3 camas individuales. Compartes con Sonia y Dora. Están durmiendo, así que procura no hacer ruido. Sobre las camas, 2 mujeres jóvenes descansaban plácidamente. Una exhibía hematomas violáceos en el brazo descubierto. La otra, de espaldas a la habitación, tenía el cabello adornado, extendido sobre la almohada como heno seco. ¿Y el baño?, pregunté en voz baja. Al llegar al final del pasillo, utiliza el baño rápidamente, justo antes de que te marches. Las muchachas deben lucir atractivas esta noche. Mi padre ya se había ido, desapareciendo por las escaleras sin siquiera despedirse. Me quedé inmóvil en medio de esa habitación desconocida, sosteniendo mi bolso sin saber qué hacer. Carmen me observó con impaciencia. Guarda tus pertenencias en ese cajón y baja. Hay trabajo esperándote en la cocina. A partir de ese día, mi rutina se estableció con rapidez. Me levantaba temprano, antes que las muchachas que vivían en el segundo piso, y me dedicaba a ayudar en la limpieza de la casa. Lavaba montañas de sábanas sucias, restregaba el suelo pegajoso del salón, donde había un pequeño escenario con una barra en el centro, y limpiaba decenas de vasos manchados con lápiz labial y restos de bebidas. Por la tarde colaboraba en la cocina, pelando papas y preparando la cena para los clientes que llegaban por la noche. Ya no asistía a la escuela. Mi padre había decidido que ya no era necesario, que ahora tenía un oficio que aprender. Las mujeres que vivían en la casa, y que con el tiempo supe que se dedicaban a la prostitución, me trataban con una combinación de lástima y frialdad. Algunas eran amables como Sonia, que compartía habitación conmigo y a veces me regalaba caramelos o me prestaba revistas de historietas. Otras apenas me hacían caso, absorbidas por sus propios problemas, casi todas con alguna adicción, ya fuera al alcohol, a las pastillas o a esa sustancia blanca en polvo que inhalaban antes de ir a trabajar. Carmen, la encargada del prostíbulo, vigilaba cada detalle y a cada persona con mirada de águila. Nada sucedía allí sin que ella lo supiera, y formaba con mi padre una pareja perfecta de explotadores. Ella controlaba a las chicas, y él se encargaba de los clientes, cobrando, intimidando cuando era necesario y sobornando a los policías que solían aparecer para recibir su parte. Durante casi un año, logré sobrevivir a duras penas, desempeñándome como la niña que limpiaba y ayudaba en la cocina. Todas las noches, siguiendo las enseñanzas de doña Carmen, recitaba mis oraciones, suplicando que mi vida permaneciera igual, aunque en mi interior sentía que solo estaba aplazando lo que inevitablemente sucedería. El cambio llegó al cumplir 12 años, un cumpleaños que ni siquiera recordaba, ya que jamás se había celebrado ninguno. Como de costumbre me encontraba en la cocina, pelando patatas, cuando mi padre entró acompañado de Carmen. Él, encendiendo un cigarro, me dijo: «Ya es hora de que empieces a dar retorno de lo que comes». La Margarita había partido la semana anterior y el turco exigía una niña más joven. Carmen me observó con detenimiento y le respondió a mi padre: «Todavía es muy niña, Arnaldo, ni siquiera tiene cuerpo. Hay gente que le gusta así». En la mirada de mi padre percibí una frialdad y un cálculo que me hicieron sentir ajena a él, como si el hombre frente a mí no fuera realmente mi padre. Fue entonces cuando comprendí el significado de tener el corazón roto,
no por amor romántico, sino por una desilusión tan profunda que resquebraja algo fundamental en tu interior. Con las manos atadas, el hombre que debía protegerme de cualquier peligro, mi padre, me estaba entregando a mis mayores miedos. Con la voz entrecortada y las lágrimas nublando mi visión, apenas pude pronunciar: «Papá, por favor, no». Pero él ni siquiera me dirigió una mirada. «Deja de llorar, escuincla. ¿Crees que la vida es fácil, que vas a vivir sin hacer nada? Aquí todo el mundo trabaja, y tú no eres mejor que nadie». Intenté escapar, pero ¿a dónde podía ir? No tenía a nadie en el mundo, ningún refugio seguro. Las calles de la Ciudad de México en invierno, pensé, podían ser despiadadas para una niña sola, quizás hasta peores que aquella casa. O eso creí entonces, demasiado joven para comprender que nada podría ser tan terrible como lo que estaba por suceder. Esa misma noche, después de un baño humillante donde Carmen me frotó la piel con fuerza hasta enrojecerla y me lavó el cabello con un champú excesivamente aromático, me obligaron a ponerme un camisón blanco de tela fina y transparente. Carmen, con la urgencia de quien tiene prisa, me aplicó un labial pálido en los labios y me advirtió: «No llores, se te va a correr el maquillaje». No fue un consuelo, sino una orden seca. «No sirve de nada que te resistas, solo lo empeora». «Ya va a terminar», murmuró. El turco en realidad era un hombre corpulento de unos 50 años, dueño de una fábrica de zapatos en el barrio Doctores, un cliente VIP, según Carmen, de esos que pagan mucho a cambio de favores. Lo que ocurrió en esa habitación esa noche me atormentaría por mucho tiempo, sin que pudiera encontrar las palabras para describirlo: el dolor físico, la humillación profunda y el miedo que me paralizaba. Cerré los ojos y me evadí, imaginando una playa paradisíaca de aguas turquesas y arena blanca que había visto en un libro de la escuela. Visualicé mi cuerpo corriendo libremente por la orilla, escapando de esa pesadilla, mientras mi verdadero ser permanecía cautivo, reducido a un objeto en el cuarto opresivo. Tras concluir su acción, el hombre turco me acarició la cabeza de forma condescendiente, similar a como se haría con un perro sumiso, y depositó unos billetes sobre la cómoda. «Buenita», murmuró mientras se ajustaba la ropa. «Regresaré la semana que viene». A duras penas logré regresar a la habitación que compartía con Sonia y Dora. Al llegar, ensangrentada y temblorosa, encontré a Sonia despierta, fumando un cigarrillo, sentada en la cama. Me observó fijamente y pude percibir en sus ojos una combinación de compasión y reconocimiento, como si contemplara su propio pasado reflejado en mí. «Ven acá», me dijo haciendo espacio en la cama a su lado. «Voy a curarte». Con un paño humedecido en agua tibia, limpió con delicadeza mis heridas. Luego me ofreció una pastilla. «Para el dolor», explicó. «Mañana estarás mejor». Sin embargo, no mejoré al día siguiente ni al otro, ni tampoco durante la semana siguiente. El turco cumplió su promesa y volvió, acompañado de amigos. Después, otros hombres comenzaron a venir: comerciantes, obreros, camioneros e incluso, en ocasiones, policías. Mi padre, siempre contento con mi desempeño, aceptaba el dinero que obtenía y, a cambio, me proporcionaba alojamiento, alimentos y, de vez en cuando, un vestido nuevo, argumentando que esto atraería a más clientes. A veces estos clientes no buscaban necesariamente sexo, algunos simplemente anhelaban la compañía de una joven para beber, charlar y presumir ante sus amigos. Esos momentos, aunque efímeros, eran un respiro. Una vez, un ranchero de Xochimilco me regaló un prendedor de plata después de una noche en la que solo tuve que sentarme a su lado mientras bebía y relataba historias de su juventud. Los meses se convirtieron en años y la Ciudad de México se transformaba, se hablaba de estudiantes masacrados, de desaparecidos, de represión. Sin embargo, dentro de la pensión, como una flor de noche que florece en la oscuridad, pocas cosas cambiaban. Nuevas muchachas llegaban, otras se marchaban a otras casas para casarse con clientes que se enamoraban o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Algunas morían a causa de sobredosis, abortos clandestinos o enfermedades que no recibían tratamiento adecuado.
Al cumplir 15 años, la atención que antes tenía en mi hogar se había diluido. Otras jóvenes, recién llegadas, habían ocupado mi lugar, impulsadas por la necesidad económica de sus padres, por la codicia de novios abusivos o por las duras realidades de la vida. Yo, en cambio, disfrutaba de una cierta posición establecida, los clientes más asiduos me solicitaban expresamente y Carmen, la encargada, me permitía guardar algunas propinas, a escondidas de mi padre. Fue en esa época cuando conocí a Jerónimo, un joven de 18 años que trabajaba como repartidor de bebidas para el cabaret. Jerónimo, con sus ojos amables y su actitud silenciosa, observaba el mundo con atención. Siempre que me veía, su sonrisa era diferente a la de los otros hombres, no mostraba lujuria ni deseo, sino algo parecido al respeto. Empezamos a conversar durante las entregas de cerveza y tequila. Supe entonces que estudiaba por las noches después del trabajo soñando con ser maestro. Al enterarse de que yo también anhelaba seguir estudiando, comenzó a traerme libros escondidos entre las botellas. Jerónimo, con una sonrisa serena, me aseguró que nadie podía arrebatarme el conocimiento, mientras señalaba el punto exacto donde habíamos interrumpido nuestra lectura. Por primera vez en mucho tiempo, una emoción parecida a la esperanza floreció en mi interior. Jerónimo me describía un mundo lejano, casi olvidado por mí, donde las personas tenían trabajos comunes, estudiaban y formaban familias basadas en el amor y la elección, no en la necesidad o el desespero. En mis sueños me imaginaba huyendo con él, comenzando una nueva vida lejos de aquel lugar, pero la cruda realidad siempre me golpeaba. Carecía de documentos, pues mi padre los mantenía bajo llave. No tenía dinero salvo las escasas propinas que escondía en mi colchón, y sobre todo, no tenía a dónde ir. Además, mi padre parecía vigilarme constantemente. Una vez, al vernos conversando con Jerónimo durante demasiado tiempo, me propinó una paliza tan brutal que estuve 3 días incapacitado para trabajar, lo que solo exacerbó su furia. Con la furia del tequila en su aliento y sus dedos aprisionando mi rostro, me gritó: «No lo olvides, tú eres mi ingreso». Luego amenazó con romperme las piernas si intentaba escapar. Recordé el destino de Denise, otra muchacha que intentó robarle, y sentí el terror correr por mis venas. Una semana después de su huida fallida, Denise regresó con las piernas destrozadas y la cara desfigurada, irreconocible para muchos. A mis 16 años, ya había perdido la cuenta de los hombres que me usaron, las humillaciones que soporté en silencio y las noches de llanto. Mi única luz en la oscuridad eran los libros que Jerónimo me conseguía y los pequeños gestos de cariño que compartíamos a escondidas, una sonrisa, un roce de manos, palabras de aliento. «Eres fuerte, Ana», me decía, «más fuerte de lo que crees. Un día te irás de aquí». Anhelaba creerle. Para poder seguir viviendo, necesitaba aferrarme a algo, a una creencia que justificara mis despertares cada mañana. Pero los años transcurridos en la pensión Flor de Noche, con sus promesas incumplidas y sueños rotos, me habían enseñado a desconfiar y a temer las grandes aspiraciones. Pronto comprendí que la esperanza, en un entorno sin futuro, podía convertirse en una tortura despiadada. Aún así, incluso en los lugares más sombríos, la vida persiste. Fue así, entre el dolor constante y los escasos momentos de alegría robada, que empecé a trazar mi huida, sin saber ni el cómo ni el cuándo, pero con la firme convicción de que no moriría en esa casa roja, de que mi historia no acabaría allí, convertida en una niña más destrozada por su propio padre y por un sistema que permitía la impunidad de hombres como él. Lo que ignoraba era que la oportunidad de cambiar mi destino surgiría de un modo totalmente inesperado, a través de una tragedia que transformaría por completo el curso de mi existencia. El invierno de 1970 en la Ciudad de México fue, a la postre, uno de los más gélidos que he experimentado. El frío penetrante del invierno, como una cuchilla, se filtraba por las rendijas mal selladas de los pasillos de la pensión Flor de Noche, haciendo vibrar los cristales de las ventanas y obligando a las muchachas a acurrucarse, tiritando, bajo las escasas y ligeras cobijas. Yo, con 17 años cumplidos, sentía que había consumido una existencia tras otra entre esas paredes carmesí.
Mi cuerpo había experimentado una transformación radical, ya no era la niña delgada que había pisado ese umbral hacía 6 años. Ahora mi silueta se adornaba con curvas que despertaban el deseo de los hombres y mi cabello, largo y abundante según Carmen, la dueña, debía permanecer intacto para que los clientes tuvieran algo de qué asirse, solía decir con una frialdad escalofriante. Mi rostro, por su parte, había perdido cualquier vestigio de la inocencia infantil, curtido por vivencias que nadie debería afrontar. El cabaret también había cambiado con el recrudecimiento de la represión. Los militares efectuaban redadas frecuentes en locales como el nuestro, no para protegernos, jamás con esa intención, sino para extorsionar dinero o conseguir favores sexuales. Mi padre, siempre al acecho de oportunidades, había comenzado a traficar información, además de forma descarada, traficar con cuerpos. Los clientes ebrios con la lengua suelta, revelaban secretos y él, mi padre, conocía perfectamente a quién vender esas palabras negligentes. Fue entonces cuando la situación se deterioró de una manera que jamás creí posible. Ya no se limitaba a servir a los clientes habituales del cabaret. Mi padre empezó a alquilarme para fiestas privadas, encuentros en hoteles de lujo, e incluso viajes cortos con empresarios que visitaban la Ciudad de México. Es un ascenso, me dijo riéndose al explicarme el nuevo acuerdo. Ellos pagan 5 veces más que los clientes de aquí, y tú solo debes sonreír, bailar un poco y hacer lo de siempre. Lo de siempre. Como si fuera algo normal, como si cada vez no me arrebatara un trozo del alma. En una de esas fiestas, conocí al diputado Mérida. No mencionaré su nombre completo ni siquiera después de tantos años. Algunos demonios no merecen ser evocados, ni siquiera en el recuerdo. En sus 50 y con una barriga prominente que abultaba sus trajes costosos, el hombre con canas perfectamente peinadas y una sonrisa que transmitía un escalofrío, se presentaba como un ferviente defensor de la familia mexicana en sus discursos y entrevistas diurnas. Sin embargo, por las noches, se transformaba en uno de los depredadores más crueles que jamás había conocido. Su interés por mí fue inmediato. «Quiero a la morenita», le dijo a mi padre, con la misma frialdad con la que alguien elige un pedazo de carne en la carnicería. Esa noche se convirtió en una de las peores experiencias de mi vida. El diputado no buscaba solo sexo, anhelaba el poder, la dominación y la humillación. Al regresar al cabaret a la mañana siguiente, mi estado era tan deplorable que incluso Carmen, usualmente indiferente ante nuestro sufrimiento, se quedó atónita. «Dios mío, niña, ¿qué te hizo?», no pude articular palabra. Me arrastré hasta mi habitación y caí inconsciente en la cama, despertando horas después con Sonia curando mis heridas. Necesité casi una semana entera de reposo para recuperarme mínimamente. Pensé que mi vida había llegado a su fin. Creí que nunca más tendría que cruzarme con ese hombre, pero me equivoqué. Al diputado Mérida le agradó tanto nuestra presentación que le propuso algo a mi padre. Deseaba verme exclusivamente al menos 2 veces por semana, y a cambio pagaría una suma mensual que encendió la ambición en los ojos de mi padre. «Es tu oportunidad de progresar, hija», me dijo cuando me comunicó el acuerdo, como si me ofreciera un trabajo normal. «Un hombre influyente como él, quién sabe, tal vez se enamore y te saque de aquí». La idea de casarme con ese monstruo para escapar me aterrorizó tanto como la idea de seguir en el cabaret, pero no tenía elección. Mi padre ya había aceptado el dinero, ya había dado su palabra, y así comenzó un nuevo capítulo en mi infierno personal. Durante casi un año fui posesión privada del diputado Mérida. En ocasiones me conducía a un apartamento que poseía en la colonia Roma, y en otras a lujosos hoteles. Con menor frecuencia, me llevaba a fiestas donde me presentaba como un objeto de exhibición, un trofeo, antes de ser sometida a abusos en habitaciones apartadas, tanto por él como, en ocasiones, por sus influyentes amigos del ámbito político. Durante ese tiempo tuve contacto con jueces, importantes empresarios e incluso un general, todos ellos hombres de poder que durante el día tomaban decisiones cruciales para el país, pero que por las noches me trataban a mí y a otras niñas como si fuéramos seres inferiores.
Fui testigo de conversaciones que no debía haber escuchado, revelaciones sobre negocios turbios, sobre desapariciones de personas y sobre la sustracción de dinero de las arcas públicas. Tú no escuchaste nada, comprendes. Mérida siempre se aseguraba de recordármelo con un apretón doloroso en el brazo o el cuello. Las muchachas que hablan demasiado terminan flotando en Xochimilco. No era una advertencia vana. Una de las chicas del cabaret, Lucía, había desaparecido tras contarle demasiado a un periodista ebrio, y su cuerpo fue hallado 3 días después, cerca de los canales. La policía cerró la investigación del caso, clasificándolo como una muerte accidental por ahogamiento. Mientras tanto, el diputado con quien yo mantenía una relación, se deleitaba en infligirme dolor de maneras que no dejaran evidencia física, o al menos, no en zonas visibles para otros. Experimentaba un placer sádico al hacerme rogar, al humillarme de todas las formas imaginables. En ocasiones me colmaba de regalos como un vestido costoso, un perfume de lujo, o joyas brillantes, como si esos obsequios pudieran justificar el terror constante que me provocaba. Deberías estar agradecida, me susurraba mientras colocaba un collar de perlas alrededor de mi cuello, dejando una marca evidente de sus dedos. ¿Cuántas chicas de tu entorno tienen cosas así? Fue durante ese periodo de sufrimiento que la idea del suicidio comenzó a rondar mi mente con fuerza. La muerte se presentaba como una escapatoria, un respiro ante la pesadilla que era mi vida. Empecé a acumular pastillas para dormir que obtenía de otras chicas, escondiéndolas cuidadosamente en una grieta de la pared, detrás de la cabecera de mi cama. Mi plan era claro: cuando tuviera la cantidad suficiente pondría fin a todo. Sin embargo, en uno de mis momentos más sombríos, cuando había acumulado casi 20 pastillas escondidas y planeaba usarlas el fin de semana siguiente, Jerónimo inesperadamente apareció con un libro nuevo. Era El Principito, una historia para niños que nunca antes había leído. Con su sonrisa amable que se sentía como un rayo de sol en medio de la constante oscuridad que me envolvía, me dijo: parece simple, pero no lo es. Creo que te va a gustar. Me sumergí en la lectura a escondidas, robándole tiempo al sueño diurno que necesitaba para afrontar las noches. Algo en esa narrativa sencilla, con su inocencia, resonó profundamente en lo poco que quedaba de mi humanidad. La rosa del Principito, tan delicada y sin embargo, tan crucial, las estrellas que sonríen para quien sabe ver, el zorro que habla de la importancia de crear vínculos. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase retumbaba en mi mente sin cesar durante días. ¿Qué era esencial para mí, que quedaba intacto, algo que no pudieran contaminar, ni destruir, ni quebrantar? A la semana siguiente le entregué a Jerónimo el libro, junto con las pastillas que había estado guardando. Él, con el ceño fruncido y visiblemente desconcertado, me preguntó: ¿qué es esto? Le respondí con voz serena: algo que ya no necesito. En ese instante, al ver el libro, recordé que aún estaba viva, que aún podía sentir, además del constante dolor y el miedo, algo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comprendí que había entendido a la perfección el significado de esas píldoras. Sin pronunciar palabra, me abrazó con fuerza. Fue un abrazo genuino, sin segundas intenciones, el tipo de contacto físico que creía haber olvidado por completo. En ese momento tomamos una decisión trascendental: debíamos escapar. El peligro y el precio no importaban, cualquier cosa sería preferible a esa existencia a medias que estaba viviendo. Durante meses, en secreto, planeamos nuestra huida. Jerónimo ahorraba meticulosamente cada centavo de su salario como repartidor, y yo, por mi parte, empecé a esconder parte de las propinas que a veces recibía, cosiéndolas en el forro de un abrigo viejo que nadie notaría. Además de otros datos, recopilaba información valiosa. Escuchaba con atención las conversaciones del diputado Mérida y sus allegados, memorizando nombres clave, fechas específicas y lugares donde se reunían en secreto. Si nos descubren, le expliqué a Jerónimo, esta información es nuestra garantía de supervivencia. Aunque no era mucho, representaba una esperanza, una posibilidad, por mínima que fuera.
Nuestra oportunidad se presentó cuando nos enteramos de que mi padre planeaba venderme definitivamente al diputado Mérida. Ya no se trataría solo de encuentros periódicos, sino de una cesión total. Yo pasaría a vivir en el apartamento de Mérida como su empleada doméstica permanente, a su entera disposición día y noche para satisfacer sus deseos. Es el mejor negocio que he hecho, presumió mi padre delante de Carmen, sin saber que yo escuchaba tras la puerta. Un pago único, una buena suma de dinero. Nunca más tendré que preocuparme por ella. Jamás se había preocupado por mí, como si alguna vez hubiera actuado como un verdadero padre. La transferencia debía concretarse en una semana. Aunque habíamos planeado ahorrar una suma mayor, y nuestro plan de escape aún no estaba completamente definido, sentíamos que el momento de actuar era inminente. Jerónimo, gracias a un contacto en el registro civil, obtuvo documentos de identidad falsos. Si bien no eran perfectos, eran lo suficientemente buenos para sacarnos de allí. La noche anterior a nuestra huida, me enfrenté a mi reflejo en el espejo roto del baño del cabaret. ¿Quién era esa mujer que me observaba? Sus ojos reflejaban una dureza impropia para una joven de 18 años. Su cuerpo exhibía cicatrices que narraban una vida de sufrimientos, pero también, y por primera vez, una tenue esperanza brillaba en su mirada. Mañana, susurré a mi reflejo, seremos libres. Ignoraba que el destino tenía otros designios para esa noche, designios que involucrarían sangre, fuego y una transformación que superaba mis sueños más audaces. Esa misma noche, mientras preparaba mis escasas pertenencias para la fuga con la mayor discreción, escuché gritos provenientes del piso inferior. En lugar de los ruidos habituales de la noche, como los gritos ebrios de festejo o el estruendo de alguna riña entre clientes, lo que rompía el silencio eran alaridos de pánico. Corrí apresuradamente hacia la escalera y la escena que se presentó ante mis ojos quedó grabada a fuego en mi memoria. Mi padre, visiblemente tambaleante en medio del salón, sostenía una botella rota en la mano, con sangre fresca que goteaba de una profunda herida que le surcaba el rostro. Frente a él, el diputado Mérida, con el semblante enrojecido por la ira, vociferaba que había sido engañado. «Vendiste a la niña a otros también, después de lo que habíamos acordado», increpó el diputado. Mi padre, ebrio como era costumbre, respondía con una risa burlona y provocadora. «¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme tú?» Todo sucedió con una velocidad vertiginosa. El diputado extrajo una pequeña pistola de su saco y realizó disparos consecutivos, 1, 2, 3. Mi padre se desplomó en el suelo sucio del cabaret como un saco de patatas, y la sangre comenzó a formar un charco a su alrededor. Las mujeres comenzaron a gritar, mientras los clientes corrían despavoridos hacia la salida. Carmen intentó calmar a Mérida, pero este se encontraba fuera de sí. Volvió a disparar, esta vez acertando a una lámpara de aceite que explotó violentamente contra la pared de madera seca. En cuestión de instantes, el fuego se propagó con voracidad. Desde la escalera, donde me hallaba inmovilizada por el pánico, observé al diputado alzar la mirada y verme. Nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos, una promesa inequívoca de que yo sería su próxima víctima. Comenzó a ascender la escalera, empuñando su arma, mientras las llamas, con una rapidez aterradora, consumían cortinas y muebles a sus espaldas. Retrocedí a la habitación, cerré la puerta con llave y, desesperada, rompí la ventana con una silla. El segundo piso no era muy alto. Debajo se extendía el techo de un pequeño depósito adyacente. Sin dudarlo, agarré mi abrigo donde el dinero estaba cosido, y salté. La caída fue brusca y dolorosa, sentí mi tobillo torcerse, pero el terror me impulsó a ignorar el dolor. Me deslicé por el techo y caí en el callejón lateral, justo donde Jerónimo, afortunadamente, me esperaba, anticipándose al encuentro. «Ana, Dios mío, ¿qué sucedió?», preguntó. No había tiempo para dar detalles. «Mi padre está muerto». «Mérida está enloquecida», respondí. Las llamas devoraban la pensión Flor de Noche, transformándola en un infierno abrasador.
Sin dudarlo, Jerónimo me ayudó a ponerme de pie y comenzamos a correr, dejando atrás la Ciudad de México y la noche oscura. Mientras escapábamos, el edificio se incendiaba, sepultando secretos y horrores que permanecerían ocultos para siempre. Cojeando, sostenida por Jerónimo, me volví una última vez. El cielo se había teñido de un naranja intenso por el fuego, y las sirenas de los bomberos resonaban a lo lejos. Ignoraba quiénes habían logrado escapar y quiénes estaban atrapados en las llamas. La culpa por no haber intentado rescatar a las otras muchachas me atormentaría durante años, aunque sabía que probablemente habría perecido si hubiera regresado. Esa noche perdí mi hogar, a un padre ausente y la vida predecible y miserable que conocía. Pero también obtuve algo invaluable: la libertad. Una libertad marcada por la sangre y las cenizas, producto de la tragedia. Pero aún así, era libertad. Ignoraba por completo que esa fatídica noche, marcada por las llamas y la tragedia, representaría el verdadero inicio de mi destino. Del horror y la destrucción de esa casa, en lugar de sucumbir como una víctima más, renacería con una inquebrantable determinación de buscar justicia, no solo por mí, sino también por todas las niñas cuyas voces habían sido acalladas en las sombras de lugares como la pensión Flor de Noche. Esa noche Jerónimo y yo, dos jóvenes asustados, lastimados y sin recursos, pero unidos por una fuerza mayor que el miedo, la esperanza de poder construir una vida digna, seguimos adelante. Escapamos por los oscuros callejones de la Ciudad de México, con el resplandor del incendio iluminando el cielo a nuestras espaldas, como un amanecer infernal. Mi tobillo me dolía intensamente, pero el temor me impulsaba a correr. Jerónimo me guió hasta una pensión económica en una colonia obrera, donde una anciana, doña Esperanza, nos alquiló un pequeño cuarto en la parte trasera, sin hacer demasiadas preguntas. Parecen aterrorizados y todo lo que busco es un lugar donde dormir, observó con suspicacia, dirigiendo la mirada a mi ropa desaliñada y a las costras de sangre seca en mis brazos, secuelas de la rotura de una ventana. ¿De qué huyen? La pregunta resonó en el silencio y sin pensarlo contesté con una verdad que me sorprendió: de todo. Ella, con una expresión que denotaba una profunda comprensión del mundo, asintió como si ya lo hubiera visto todo. La habitación era diminuta, el baño compartido pero limpio. El pago era por adelantado, sin requerir identificación por el momento. Ese pequeño cuarto con paredes desconchadas se convertiría en nuestro refugio durante los meses siguientes. Dormíamos sobre un delgado colchón en el suelo, cocinábamos en una hornilla improvisada y lavábamos nuestra escasa ropa en el lavadero común. Era una vida austera, llena de privaciones, pero, a pesar de ello, infinitamente mejor que la vida que había abandonado. Al día siguiente de nuestra huida, los periódicos publicaron la noticia del incendio en el burdel de los doctores. 7 personas habían muerto, entre ellas mi padre y 2 de las muchachas que no consiguieron escapar. En los reportajes el nombre del diputado Mérida brillaba por su ausencia, solo mencionaban a un cliente que estaba siendo buscado para ser interrogado. Era evidente que el poder ya se movilizaba para proteger a sus allegados. Jerónimo encontró trabajo en una fábrica de muebles en las afueras, donde el salario era escaso, pero al menos era un trabajo honrado. Yo, en cambio, no podía buscar empleo, carecía de documentos legales y el temor a ser reconocida por algún antiguo cliente me mantenía paralizada. Pasaba los días recluida en el pequeño cuarto, observando por la ventana que daba a un patio interior, sintiéndome como un pájaro que aún no podía creer que la puerta de su jaula estuviera abierta. Por las noches, las pesadillas me atormentaban. Despertaba gritando, empapada en sudor frío, reviviendo los horrores de todos aquellos años. Jerónimo me abrazaba sin decir palabra, esperando pacientemente a que la calma regresara a mí. Jamás me presionaba para que revelara más de lo que me sentía capaz de compartir, ni me tocaba de una forma que me recordara las experiencias dolorosas con otros hombres. Un mes después de mi huida, hojeando el periódico que Jerónimo había traído, leí en un pequeño recuadro que el diputado Mérida había sido declarado inocente de cualquier implicación en el incendio de la pensión.
Los testimonios no habían sido suficientes para probar su presencia en el lugar del siniestro. La rabia que sentí al leer eso fue diferente a todo lo que había experimentado. Ya no era el miedo paralizante de antes, sino una furia ardiente que exigía hacer algo. Arrugando el periódico entre mis dedos y mirando a Jerónimo, le dije, no puede quedar impune. Mató a gente e intentó matarme a mí. ¿Qué podemos hacer? Él es poderoso, tiene muchos amigos. Nosotros no somos nadie. Hice una pausa reflexionando y luego con una idea tomando forma en mi mente, respondí, nadie. Como testigo presencial y poseedor de información crucial que el diputado desearía mantener oculta, puedo afirmar haber escuchado, durante mi tiempo a su servicio, detalles comprometedores, nombres de involucrados, fechas clave, ubicaciones de actividades sospechosas, negocios ilícitos, sobornos, tráfico de influencias, y hasta indicios de su participación en la muerte de un periodista de investigación, oficialmente catalogada como un accidente de tráfico. Si estás considerando denunciarlo, ¿a quién recurrirías? La policía está al servicio de individuos como él. Jerónimo, con razón, desconfiaba de las autoridades. Muchos policías eran clientes habituales de establecimientos como la pensión Flor de Noche, y los jueces también estaban en la nómina de personas como Mérida, mientras la prensa estaba controlada o intimidada para silenciar cualquier crítica. Necesito reflexionar, respondí. Debe existir una solución. Fue entonces cuando, al revisar el mismo periódico unos días después, me topé con un pequeño artículo sobre una organización llamada Madres Plaza de la Constitución. Este grupo estaba formado por mujeres que se reunían en silencio frente al Palacio Nacional, protestando por la desaparición de sus hijos e hijas durante la represión. Imitando a las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, estas mujeres desafiaban al régimen con su presencia silenciosa pero constante. Eso es, Jerónimo, le dije. Voy a buscar a esas mujeres. Ellas no tienen nada que perder como yo. Él, preocupado por los peligros, intentó convencerme de no hacerlo, pero yo estaba decidida. Me cubrí el rostro con un rebozo y me dirigí a la Plaza de la Constitución un domingo, sabiendo que allí estarían. Observé desde lejos por un tiempo, intentando identificar a quién parecía liderar el grupo. Finalmente reuní el valor necesario y me acerqué a una señora mayor, con canas y una postura muy digna, que sostenía una fotografía de una joven muy parecida a ella. Necesito hablar sobre otras personas desaparecidas, susurré, refiriéndome a aquellas a quienes nadie busca porque eran consideradas insignificantes. Ella, cuyos ojos revelaban un profundo conocimiento del sufrimiento, me miró fijamente y me dijo con voz serena, ven conmigo. Su nombre era Doña Elena, y 3 años atrás había perdido a su hija Beatriz, estudiante universitaria, secuestrada en pleno día de la universidad. Me relató que nunca más la volvió a ver, aunque se rumoreaba que Beatriz estaba involucrada con grupos subversivos. Según Doña Elena, su hija solo anhelaba un país mejor. Doña Elena me condujo a su hogar, un modesto departamento en el centro de la ciudad, donde conocí a otras 2 mujeres del grupo, Doña Margarita, quien buscaba a su hijo médico desaparecido después de tratar a un guerrillero herido, y Doña Concepción, cuyo esposo, periodista, nunca regresó a casa tras publicar un artículo crítico contra el gobierno. Sin ocultar ningún detalle les conté mi propia historia, les hablé del cabaret, de los años de abusos, del diputado Mérida y sus influyentes amigos, y de mi escape tras el incendio. Compartí mis palabras sobre las jóvenes que perdieron la vida, tanto en el trágico incendio como en desapariciones previas, silenciadas y olvidadas, simplemente por ser prostitutas. Revelé la información que poseía, cada detalle escuchado en las noches donde hombres influyentes se expresaban con total libertad en mi presencia, como si yo fuera un simple mueble, un objeto sin capacidad de oír o comprender. Anticipaba encontrar repugnancia, quizás incluso desdén, en los rostros de aquellas mujeres de clase media. En su lugar, percibí empatía y una furia que resonaba con la mía. Los mismos hombres que hacen desaparecer a nuestros hijos son los que explotan a muchachas como tú, me dijo Doña Elena, estrechando mi mano. Es el mismo sistema de poder e impunidad.
Fue así como a mis 19 años me uní a un grupo de resistencia. No portábamos armas ni atacábamos instalaciones militares. Nuestra lucha era más discreta, más perseverante. Recopilábamos información, construíamos vínculos, documentábamos crímenes que el régimen prefería ignorar. Doña Elena mantenía contacto con periodistas extranjeros. Personas con la capacidad de difundir información que la prensa mexicana, silenciada por la censura, no podía revelar. A través de esta red conocí a Thomas, un reportero estadounidense del The Washington Post que investigaba en México sobre la represión. Después de escuchar mi testimonio me dijo: tu historia es crucial, y la información que tienes sobre la participación de políticos en tráfico de influencias, sobornos y hasta asesinatos. Esto debe ser revelado, aunque no sea en México. Durante días detallé a Thomas todo lo que sabía, nombres, fechas, montos, conversaciones que había escuchado. Él tomaba notas meticulosamente y a veces, fotos de mis heridas, aún en proceso de cicatrización de las cicatrices permanentes que los años de abuso habían dejado en mi cuerpo. Esto se publicará pronto, prometió. No puedo asegurar que esto derribe al diputado Mérida de inmediato, pero sí manchará su reputación internacionalmente y, lo más importante, conectará su historia con un problema mayor. El reportaje, publicado 2 semanas después en Estados Unidos y luego en periódicos europeos, revelaría la conexión entre la explotación sexual infantil, la corrupción política y la represión, exponiendo los nombres de individuos poderosos, incluido el diputado Mérida, sin mencionar mi nombre directamente para protegerme, identificándome solo como sobreviviente de un burdel en Ciudad de México. La publicación generó una reacción internacional inmediata, con embajadas ejerciendo presión y organizaciones de derechos humanos expresando su repudio, lo que obligó al régimen, preocupado por su imagen exterior y dependiente de préstamos internacionales, a iniciar una investigación, no sobre la explotación sexual en sí, sino sobre las conexiones del diputado Mérida con el soborno y el lavado de dinero. Al sentirse acorralado, Mérida intentó escapar del país, cometiendo un error crucial. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue arrestado con una maleta repleta de dólares estadounidenses no declarados, una cantidad tan considerable que justificó su encarcelamiento preventivo mientras las autoridades investigaban el caso. Yo, angustiada, seguía cada detalle del asunto a través de los periódicos, refugiada en la relativa tranquilidad del departamento de doña Elena, quien insistentemente me había instado a mudarme allí después de la publicación del reportaje. Aquí estarás más segura, me había dicho, y podrás seguir con tus estudios. Y así fue, ya que había retomado mi educación. Con la ayuda del grupo de madres, obtuve documentos nuevos y legítimos, e inmediatamente me inscribí para terminar la primaria en clases nocturnas. Era la alumna de mayor edad, pero también la más perseverante. Estudiaba con una avidez de conocimiento que asombraba incluso a los maestros. Jerónimo me visitaba siempre que le era posible. Nuestra relación se había transformado en algo profundo, pero aún platónico. Yo aún no me sentía preparada para la intimidad física, y él respetaba completamente mis deseos. Tenemos todo el tiempo del mundo, solía decir. Toda una vida por delante. La detención del diputado Mérida fue solo el punto de partida. Las investigaciones, impulsadas por su caso, revelaron una intrincada telaraña de corrupción que involucraba a otras personas, descubriendo una red de complicidades y delitos. Se comenzó a desmantelar un sistema de corrupción y explotación. Aunque no se logró la justicia completa que yo anhelaba, ya que muchos escaparon protegidos por sus influencias, fue más de lo que alguna vez creí posible. En 1975, 2 años después de haber huido del cabaret, fui citada a declarar en el juicio contra Mérida. Fue la experiencia más difícil que he vivido. Enfrentarlo de nuevo, sentir su mirada llena de odio mientras relataba, con voz temblorosa pero firme, todo el sufrimiento que él, y otros como él, nos habían causado a mí y a otras jóvenes. ¿Por qué deberíamos creerle?, cuestionó su abogado, intentando desacreditarme. Una exprostituta sin educación formal,
probablemente resentida porque mi cliente terminó la relación. Después de respirar profundamente, clavé mi mirada en los ojos del hombre vestido con un costoso traje y le respondí con firmeza, porque estoy diciendo la verdad, y porque tengo cicatrices que atestiguan cada palabra que digo. El juicio se extendió por varias semanas. Otras mujeres se sumaron a mi testimonio, incluyendo exempleadas del cabaret que habían logrado sobrevivir al incendio. También declaró una exempleada del departamento del diputado, confirmando haber presenciado el traslado de chicas jóvenes al lugar. Incluso un chofer que trabajaba para él, temiendo ser implicado en los delitos, se atrevió a hablar. Finalmente, Mérida fue declarado culpable, no por los cargos de abuso sexual o explotación de menores, para los cuales las pruebas fueron consideradas insuficientes, sino por corrupción, evasión de divisas y su participación indirecta en la muerte del periodista. Fue sentenciado a 15 años de prisión, una condena que en la práctica se reduciría significativamente, pero que representó una victoria inesperada. El día en que se dictó la sentencia, salí del tribunal y sentí el aire libre de la Ciudad de México, como si fuera la primera vez en mi vida que respiraba. Con 21 años sentí por fin que mi vida era mía de nuevo. Doña Elena, que había estado a mi lado en cada etapa de mi recuperación, me preguntó qué haría ahora. Miré la Plaza de la Constitución, donde mujeres valientes como ella mantenían su silenciosa vigilia por la justicia, y supe con certeza mi camino. Estudiaré Derecho, respondí, o quizás, tal vez, me haga policía. Quiero asegurarme de que otras jóvenes no sufran lo que yo sufrí. Quiero ser la persona que yo necesitaba cuando era niña. Ella sonrió con los ojos brillando con lo que parecían lágrimas contenidas. Beatriz, tendría tu edad ahora, dijo con voz suave. Estaría orgullosa de ver a una joven como tú. Aquel instante en las escalinatas del juzgado marcó el verdadero final de mi cautiverio y el comienzo de mi propósito. No era solo venganza contra un hombre, sino transformar un sistema que permitía que las muchachas fueran tratadas como objetos. En ese momento mi objetivo se convirtió en convertir mi sufrimiento en una motivación, y mis heridas en una fuente de fortaleza. Mientras el diputado Mérida comenzaba a cumplir su sentencia, yo iniciaba mi propio proceso de recuperación y búsqueda de justicia. Una travesía que me llevaría a lugares inimaginables para la niña que creció entre las oscuras callejuelas de la pensión Flor de Noche. Amigos míos, si algo he aprendido en esta larga experiencia que llamamos vida, es que los senderos nunca son directos ni previsibles, como esas calles adoquinadas del centro histórico de la Ciudad de México, con sus curvas, pendientes y descensos inesperados que te conducen a lugares que nunca hubieras creído posibles. Después del juicio contra el diputado Mérida en 1975, sentí que por fin podía respirar sin ese peso constante en el pecho. Tenía 21 años y por primera vez, el futuro se presentaba como algo alcanzable, no solo como una promesa vacía. Mientras terminaba mis estudios de secundaria nocturna, continué viviendo con doña Elena, quien se había convertido en la figura materna que me faltó desde pequeña. Ese mismo año Jerónimo y yo formalizamos nuestra relación con un matrimonio civil simple, seguido de una celebración íntima con las pocas personas que considerábamos familia, doña Elena, algunas amigas del grupo de madres de la Plaza de la Constitución, 2 colegas de trabajo de Jerónimo de la fábrica de muebles, y Thomas, el periodista estadounidense que había vuelto a México para seguir de cerca los acontecimientos históricos. Esa noche de bodas, finalmente lista para una intimidad que por años me había parecido inalcanzable, le confesé a Jerónimo, nunca creí que viviría para ver este día, hubo momentos en que dudé si llegaría a ver el sol del día siguiente. Nuestro primer hogar, ubicado en la colonia Doctores, era un departamento diminuto que constaba de una sola habitación, una cocina y un baño. Las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar las discusiones de los vecinos, pero a pesar de ello, era nuestro, limpio y seguro. Cada noche al acostarme en aquella cama sencilla y despertar a la mañana siguiente sin miedo, sentía que presenciaba un pequeño milagro. En el año 1976, logré terminar la preparatoria, estudiando mediante el sistema abierto. Durante el día me dedicaba a estudiar,
y por las noches trabajaba como cajera en un pequeño supermercado cercano a nuestro hogar. El dueño del establecimiento, don Alberto, era un señor de origen español que no solía hacer preguntas sobre mi pasado y apreciaba mi destreza con los números y mi honestidad. «La muchacha tiene buena cabeza», decía don Alberto a los clientes, como si yo fuera un hallazgo inusual, «no se equivoca ni un centavo en la caja». Fue precisamente don Alberto quien, un día, me mostró un anuncio en el periódico que a la postre transformaría el rumbo de mi vida. La Policía Judicial del Distrito Federal, en un hecho histórico, anunciaba la apertura de inscripciones para su primer concurso que permitiría a mujeres aspirar al puesto de agente investigador. «Mira esto, Ana», exclamó señalando el pequeño anuncio en el periódico. «¿No es esto lo que siempre has soñado? Luchar por la justicia, defender a los demás». Analicé una y otra vez el anuncio, sintiendo que era un mensaje dirigido especialmente a mí. La posibilidad de ser policía había germinado en mi mente como un anhelo lejano tras el juicio de Mérida, pero jamás imaginé que se concretaría tan pronto. Vivíamos en una época de fuerte represión, con las fuerzas de seguridad aún mayormente integradas por hombres, muchos de ellos relacionados con el régimen y sus excesos. Sin embargo, allí estaba la oportunidad, impresa en letras oscuras sobre el papel amarillento del periódico. Los requisitos eran claros: bachillerato terminado, edad entre 21 y 35 años, y carecer de antecedentes penales, características que yo afortunadamente cumplía. Cuando compartí mi intención de inscribirme en el concurso con Jerónimo, su rostro se ensombreció y preguntó con preocupación: «¿Estás segura, Ana? La policía, ya sabes cómo es. Muchos de ellos frecuentaban ese lugar. Y si me reconocían, era un riesgo evidente, pero una voz interna me decía que valía la pena intentarlo». «Precisamente por conocer sus métodos, es que quiero entrar», respondí. «Quiero transformar las cosas desde adentro. Quiero ser la clase de policía que yo misma necesitaba cuando era niña». Estudié con una dedicación sin precedentes para ese concurso. Me levantaba a las 5 de la mañana para leer antes de ir a trabajar. Llevaba libros para estudiar en los descansos del supermercado. Me quedaba hasta altas horas de la noche resolviendo ejercicios de español, matemáticas y derecho penal básico. Jerónimo me ayudaba en lo posible, haciéndome preguntas para evaluar mis conocimientos. Cuando llegó el día del examen en marzo de 1977, estaba tan nerviosa que apenas podía tragar el café del desayuno. Entré a aquel edificio de la Procuraduría General de Justicia, sintiendo todas las miradas posadas sobre mí. Éramos un grupo reducido de mujeres, perdidas entre cientos de hombres que contaban con experiencia previa en el ámbito militar o de seguridad privada. El examen de admisión se extendió por 4 largas horas. Al finalizar me sentía exhausta, pero con la certeza de haber dado lo mejor de mí. Después de la prueba, solo quedaba aguardar los resultados. 2 semanas más tarde, al publicarse la lista de aprobados, casi no podía creer que mi nombre figurara entre los seleccionados para la siguiente fase. Había obtenido el segundo lugar entre más de 500 aspirantes. Las siguientes etapas incluían pruebas físicas, evaluaciones psicológicas y una exhaustiva investigación de antecedentes. Fue en esta última instancia donde mi proceso estuvo a punto de derrumbarse. ¿Cómo justificar mis años sin experiencia laboral ni académica documentada? ¿Cómo explicar la falta de registro sobre mi vida entre los 11 y 19 años de edad? Concluí que la única opción viable era decir la verdad, o al menos una versión adaptada de ella. Cuando fui convocada a una entrevista con el comandante a cargo del proceso de selección, el señor Mauricio Leal, a quien conocían como Lic, le expliqué que había perdido a mis padres a una edad temprana, lo cual era completamente cierto. También le mencioné que había experimentado años de precariedad, un eufemismo para describir mi situación vulnerable, hasta que logré retomar mis estudios y reconstruir mi vida gracias al apoyo de personas que depositaron su confianza en mí. Esa afirmación era, sin duda, verdadera. Después de mi relato, el señor Mauricio me observó fijamente durante un largo rato,
con sus penetrantes ojos escudriñando mi rostro en busca de alguna señal de falsedad. Finalmente dijo: señorita Ana, usualmente este tipo de historial personal sería motivo de descalificación inmediata. Mi corazón se encogió ante esas palabras, pensando en todos mis estudios y en la esperanza que sentía. Sin embargo, continuó, pero sus resultados en los exámenes fueron sobresalientes, y hay algo en su determinación que me recuerda a una persona que conocí hace mucho tiempo. Hizo una pausa, como si estuviera deliberando si debía continuar. Mi hermana menor se fugó de casa a los 15 años. También acabó en lugares que ninguna joven debería frecuentar. Nunca más volví a verla. Siempre me atormentó la duda de si alguien le había ofrecido ayuda, si había tenido una segunda oportunidad, tal como parecía haberla tenido yo. Sin saber qué decir, solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Voy a aprobar su continuidad en el proceso de selección, concluyó, pero debe saber que estará bajo observación constante. Un solo error, cualquier señal de comportamiento inapropiado, y será dada de baja inmediatamente. Entendido, sí, señor, no se va a arrepentir, respondí con firmeza. En agosto de 1977, con 24 años de edad, ingresé a la Academia de Policía Judicial del Distrito Federal, formando parte de la primera generación en la que se admitían mujeres. Éramos solo 8 mujeres en una clase de 60 alumnos, 8 pioneras que enfrentábamos miradas de desconfianza, bromas machistas y la necesidad constante de demostrar que éramos tan capaces como cualquier hombre. El entrenamiento fue brutalmente exigente, tanto física como emocionalmente, clases teóricas por la mañana, entrenamiento físico por la tarde y estudio por la noche. Durante mi formación adquirí conocimientos en técnicas de investigación criminal, el estudio de la legislación penal vigente y habilidades en defensa personal y práctica de tiro con armas de fuego. Cada vez que tomaba un arma en las prácticas de tiro, la imagen del diputado Mérida, apuntándome con una pistola durante el incendio, se presentaba vívidamente en mi mente y mi resolución se fortalecía. Las otras mujeres de mi promoción provenían de entornos muy distintos al mío. Eran hijas de militares, exfuncionarias del gobierno, incluso una abogada que había optado por un cambio profesional radical. Aunque nunca compartí mi historia personal con ninguna de ellas, formamos una sólida alianza silenciosa, brindándonos apoyo mutuo frente a la atmósfera hostil que nos rodeaba. El camino no fue sencillo. Experimenté momentos de gran frustración en los que quise abandonar, noches de insomnio en las que lloraba hasta desfallecer, exhausta y cuestionando mi lugar en ese entorno. En todo ese proceso, Jerónimo fue mi mayor apoyo y refugio. Él, que había renunciado a su sueño de ser maestro para aceptar trabajos mejor remunerados, me sostuvo económicamente mientras yo me dedicaba a mis estudios. Un día, al igual que Tomás y doña Elena impactaron tu vida, tú harás una diferencia significativa en la vida de alguien más. En los momentos más difíciles, recordaba esa certeza, y por eso valía la pena seguir adelante. En diciembre de 1978 completé mis estudios y me gradué como agente investigadora de la Policía Judicial, siendo la tercera mejor de mi promoción. Durante la ceremonia de graduación, al recibir mi placa y credencial, las lágrimas rodaron por mis mejillas sin vergüenza. Ese pequeño trozo de metal significaba mucho más que un logro profesional, representaba la completa transformación personal de la niña que había sufrido abusos en un cabaret, en la mujer que ahora tendría el poder para proteger a otras niñas. Mi primera asignación fue en la Agencia Especializada en Protección de Menores, una división relativamente nueva y aún subestimada dentro de la estructura policial de la época. El comandante jefe LCK Claudio Barros, era uno de los pocos hombres progresistas en la institución que verdaderamente creía que los niños y adolescentes merecían una protección especial. No me hago ilusiones, agente Ana, me dijo el primer día. Aquí lo que hacemos es como intentar secar hielo. Por cada niño que conseguimos ayudar, 10 más siguen sufriendo. Aunque solo hagamos una diferencia en la vida de una sola persona, valdrá la pena. Mi primer caso importante surgió a los 3 meses de comenzar a recibir denuncias anónimas,
reportando explotación sexual infantil en un establecimiento de la zona norte de la Ciudad de México. El escalofrío que sentí al leer el informe preliminar fue instantáneo, era como revivir mi propio pasado. Convencí a Claudio Elglick de que me permitiera liderar la investigación, a pesar de ser la más nueva del equipo. Tengo experiencia con este tipo de situaciones, fue todo lo que logré decir, pero algo en mi mirada debió convencerlo, porque asintió y me dio total libertad. Pasé semanas vigilando, recopilando pruebas, identificando a los responsables y a los clientes habituales. Vi a muchachas entrar al lugar, algunas claramente no mayores de 13 o 14 años. Liphn y API en 1982, tras años de arduo trabajo y dedicación, fui ascendida al puesto de inspectora. Un logro histórico que me convirtió en la primera mujer en ostentar ese cargo dentro de la Policía Judicial de la Ciudad de México. En 1985, con la caída del régimen autoritario y la llegada de la democracia a nuestro país, participé activamente en la creación de la primera agencia especializada en la investigación de delitos contra mujeres en la Ciudad de México, un proyecto que se inspiró en un modelo innovador que estaba comenzando a implementarse en São Paulo, Brasil. Durante esos años de intensa labor profesional, Jerónimo y yo formamos nuestra familia. En 1980, llenos de amor y esperanza, adoptamos a Clara, una niña de 5 años que rescatamos en un operativo policial y cuyos padres habían sido brutalmente asesinados por el narcotraficante para quien trabajaban. 2 años después, desafiando todos los pronósticos médicos debido a las secuelas físicas dejadas por los años de abuso, quedé embarazada de forma natural y con inmensa alegría, recibimos a nuestro hijo Pedro. Sin embargo, la vida no siempre fue sencilla, enfrenté amenazas de muerte en innumerables ocasiones, resistí intentos de soborno y soporté campañas difamatorias diseñadas para minar mi reputación y mi trabajo. En 1989, cuando detuve al hijo de un político poderoso, acusado de participar en una red de trata de menores, estuve a punto de ser despedida a causa de las intensas presiones políticas. Sin embargo, aquella joven asustada e incapaz de defenderse había dado paso a una mujer que conocía su valía y no se amedrentaba ante las amenazas. En 1994, el diputado Mérida, quien solo había cumplido 8 años de su condena de 15, gracias a beneficios de indultos y cambios de régimen, fue puesto en libertad. Recibí la noticia con una mezcla de furia y resignación, pues el sistema que yo intentaba transformar desde dentro aún protegía a individuos como él. 3 años después, en 1997, nuestros caminos se cruzaron de nuevo, de la manera más inesperada. Me designaron para investigar el asesinato de Mérida en un hotel de lujo en el centro de la Ciudad de México, hallado muerto con 3 disparos en el pecho. Todos anticipaban mi júbilo, e incluso que me negara a investigar el caso. A pesar de todo, dirigí la investigación con la misma dedicación y profesionalismo que dedicaba a cualquier otro caso criminal. Tras exhaustivas indagaciones, descubrimos que el responsable de los asesinatos era el hermano de una de las jóvenes que habían perecido en el incendio de la pensión, Flor de Noche, muchos años atrás. Un hombre que había planeado minuciosamente su venganza durante 2 décadas. En el momento de su arresto, el asesino me encaró, fijando sus ojos en los míos, y pronunció: «Debería agradecérmelo». Hice lo que la justicia no hizo. Ante tal afirmación y sintiendo la gravedad de mis palabras, repliqué: la justicia no se basa en la venganza, sino en la responsabilidad, las consecuencias y la posibilidad de reconstrucción. Si hubiese optado por la venganza en lugar de la justicia, no estaría hoy aquí, dedicado a rescatar a otras mujeres y a detener a otros criminales. Finalmente, en el año 2003, después de 25 años de servicio en la Policía Judicial, me retiré con el rango de comandante, un cargo que alcancé en los últimos 5 años de mi carrera. En la emotiva ceremonia de despedida, mi mirada recorrió el auditorio repleto de colegas, muchos de los cuales, al principio, habían mostrado desconfianza hacia la joven que yo era. Ahora, sin embargo, se ponían de pie en señal de respeto. Busqué a mi esposo Jerónimo, cuyo cabello ya mostraba las huellas de los años, pero conservaba la misma sonrisa gentil que cautivó mi corazón en aquellos días oscuros del cabaret. Distinguí a nuestra hija Clara,
convertida en una joven médica de 28 años, y a nuestro hijo Pedro, un prometedor estudiante de Derecho de 21. Y en la primera fila, divisé a doña Elena, con sus 80 años a cuestas, pero manteniendo aún una postura erguida y una mirada firme y decidida. Ella, que nunca logró encontrar a su hija desaparecida, había hallado en mí una especie de continuación de la lucha de Beatriz. Y yo en ella había encontrado a la madre que perdí tan prematuramente. La vida, mis queridos, es pródiga en estos círculos perfectos. Aquella niña abusada y desesperanzada de la pensión Flor de Noche, se había transformado en la mujer que dedicó su vida a asegurar que otras niñas no sufrieran el mismo destino. Las cicatrices, aunque atenuadas, jamás se borraron del todo. A pesar de que todavía sufro pesadillas de vez en cuando y ciertos contactos físicos me hacen reaccionar con un sobresalto instintivo, así como algunos olores específicos me transportan a ese lugar horrendo, he descubierto que las heridas que sufrimos pueden transformarse en nuestra mayor fortaleza. He aprendido que el dolor, por intenso que sea, puede convertirse en un propósito de vida y que incluso de las experiencias más traumáticas, puede surgir algo valioso si nos negamos a permitir que nos definan únicamente por lo que nos hicieron. Hoy, a mis 72 años, al mirar atrás, no solo veo el horror que viví en el cabaret, sino también la belleza de la reconstrucción personal. Veo los rostros de las cientos de jóvenes y mujeres a quienes pude ayudar a lo largo de mi vida. Veo a mis nietos crecer en un mundo que, aunque aún imperfecto, ofrece más protección a las personas vulnerables que la que existía en mi propia infancia. Y te veo a ti que me escuchas ahora. Si mi historia te ha conmovido, te invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Cada nueva suscripción a mi contenido es como un aliento que me impulsa a seguir compartiendo estas historias del pasado, recuerdos que a veces son dolorosos de evocar. Sin embargo, sé que estas memorias, aunque difíciles, pueden ser un faro de esperanza para aquellos que se enfrentan a sus propias batallas internas. Querido /A, nunca lo olvides, por más densa que sea la oscuridad, el sol siempre vuelve a salir. Y a menudo son las noches más oscuras las que nos permiten valorar la calidez y la belleza de la luz que finalmente nos alcanza. Te envío un abrazo lleno de cariño como el de la abuela Ana, quien aprendió que la vida puede ser implacable, pero también sorprendentemente bondadosa con aquellos que se aferran a la esperanza y se niegan a rendirse. Sí.